Bueno, muy buenas tardes o buenas noches cuando estén viendo este video. Lo que vamos a ver ahora es, utilizando el sistema de Silvius 4, que es un software, un atlas interactivo, vamos a ver diversas áreas relacionadas con la corteza cerebral. Primero de todo quisiéramos ver un poco las distintas vistas del sistema nervioso central y particularmente del cerebro. Ahí tenemos una perspectiva isomérica vista desde arriba. Ahí tenemos una vista dorsal, que es la opuesta exactamente de esta vista ventral o desde abajo. Y ahí podemos ver una vista de corte sagital. Ahora hay otras vistas, ¿no? Podemos tener una vista aquí lateral del punto de vista de la derecha, esta es la lateral del punto de vista de la izquierda. Ahí ya podemos tener una clara impresión de lo que es la cisura lateral o cisura de Silvio, que nos permite ver claramente los lóbulos, el lóbulo temporal aquí en la parte inferior y también los surcos menores, ¿sí? Las cisuras son como esas fosas bien marcadas y los surcos son esas fosas menos marcadas que están ahí, pero que igual nos permiten delimitar, por ejemplo, el lóbulo temporal superior y el lóbulo temporal medio en ese caso. Sin embargo, lo que quiero mostrarles ahora es la misma información, pero delimitando entre lo que es corteza prefrontal en este caso, esto ya lo habíamos visto antes, es una parte de la corteza frontal que es muy relevante para funciones propiamente psicológicas, tales como inhibición de la acción, planificación y regulación. Una vez que me equivoqué, cambiar el plan de acción a futuro y realizarlo de una manera diferente. Metacognición, es decir, darme cuenta de que los otros también tienen emociones, sentimientos, pensamientos que son iguales a los míos y de esa manera entender la conducta de los otros a partir de esta cognición de tipo social. En la parte más ventromedial, aquí en este sector, es muy importante para todo lo que tiene que ver con este proceso de cognición social y también de working memory, de memoria a corto plazo. En la parte de atrás encontramos esta especie de triángulo que se divide en dos, una corteza premotora que realiza los llamados programas motores. La estimulación de esta parte de la corteza genera no movimientos aislados de las partes distales del cuerpo, tal es el caso de la corteza motora primaria, sino que la corteza premotora lo que hace es generar movimientos más gruesos y movimientos de nuevo con más concatenamiento de movimientos menores. En ese sentido se indica que contiene de alguna manera los programas motores. En la parte inferior de este triángulo tenemos el área de Broca. La conexión entre esta corteza primaria y esta corteza somatosensorial primaria que está ahí es justamente la cisura central o de Rolando, que es la que divide las dos. De este lado tenemos el homúnculo motor, es decir, una representación motora del cuerpo que está codificada en neuronas particularmente de tipo piramidal, inherentes a las capas 3 y 5 de lo que hablamos antes en la primera parte de la clase. En cambio, de este lado tenemos una codificación somatosensorial del cuerpo. Tenemos una representación del cuerpo y en este caso particular esta es una corteza heterotípica de tipo granular con predominio de las áreas del área 4. Aquí tenemos lo que es la corteza de asociación parietal. Aquí no hay neuronas que directamente sensen somatotestesias, sensen una parte particular del cuerpo, sino que es un lugar donde se aúna información de diferente corte sensorial, de sonido, de visión, somatosensorial, interoceptiva, y se realizan procesos de integración sensorial. Tal es así que cuando hay, permítanme que tome algo, ya que tenía la boca seca, volviendo a la corteza de asociación parietal, cuando se producen lesiones de la corteza de asociación parietal, lo que vemos es alteraciones en la atención, esta área es muy importante para la atención, y también genera una patología muy particular que se denomina negligencia contralateral, por la cual dejamos de prestar atención al otro lado de nuestro cuerpo. Es decir, si la corteza
Si la lesión es en el hemisferio derecho, vamos a tener negligencia contralateral en el lado izquierdo. Esto indica que también consideramos nuestro propio cuerpo como un objeto más del cual recibimos información y la integramos. Es decir, la corteza de asociación parietal es muy importante para la integración de las asociaciones y la conformación de los objetos, la conformación de los conceptos de los objetos. En ese sentido, se indican muchos de los déficits inducidos en esta zona, que se observan a partir de déficit en esta zona, se denominan agnosias. La corteza temporal que vemos aquí es muy relevante para la audición. Tenemos un córtex primario auditivo aquí y también es muy relevante para todos los procesos de memoria, particularmente a largo plazo, nuestra capacidad para formar nuevas memorias o la capacidad de memoria anterógrada, como se lo llama. En tanto que el córtex occipital tiene una sección primaria, un área visual primaria y una área visual secundaria. El área visual primaria procesa estímulos visuales muy simples, líneas horizontales, verticales, redondeles, y lo hace en función de esta organización columnar que vimos en la otra parte de la clase. En tanto que el área de asociación occipital integra información visual. En esta slide, en cambio, podemos ver las mismas imágenes, pero a partir de un corte de tipo sagital. Obviamente vemos la misma información, pero en la cara interna hay algunas secciones que son más importantes o diferentes en importancia que en la cara externa. Nótese, por ejemplo, que el córtex premotor y el córtex motor primario son muy importantes aquí, pero aquí estamos viendo solamente una partecita del córtex somatosensorial. Recuerda que aquí era muy importante, pues bien, eso se mete para la cara interna, pero es muy muy chiquitito lo que queda todavía de córtex somatosensorial en la cara interna. Aquí tenemos el córtex de asociación parietal, que ya les habíamos dicho, es el responsable de la integración de los objetos, la atención, el esquema corporal, y aquí tenemos las áreas de asociación primaria y secundaria. Me gustaría ahora rebasemos, esos son los lóbulos, vistos de una manera bastante clara, el parietal, el frontal, el temporal. Estos se pueden ver dependiendo del tipo de vista que tengamos. ¿Sí? Si uno lo está mirando, los lóbulos temporales quedan ahí abajo, ¿sí? El lóbulo parietal obviamente muy por atrás. En cambio, si los ponemos de una vista lateral de la derecha, el frontal me va a quedar a la derecha, el occipital a la izquierda. Hasta aquí está todo bastante sencillo, ¿verdad? Pero me gustaría también mostrar esto que es las distintas vistas del cerebro y un foco en lo que tiene que ver con las cisuras, con los surcos y con los lóbulos, particularmente con las circunvoluciones. Aquí estamos viendo lo que es el surco o la cisura central, que es la cisura de Rolando, también conocida, ¿sí? Que fíjense que todas las otras, las que están para el costado, ninguna va directamente desde la cisura longitudinal, que es la que divide el cerebro en un hemisferio izquierdo y derecho, sino que todas se cortan. ¿Ven cómo se corta esta, la pared central? En cambio, la cisura central de Rolando es la única que baja hasta bien abajo y encontrarse con ¿cuál? Con la cisura lateral o de Silvio. Ahí tenemos la central o de Rolando y la lateral o la de Silvio, que nos delimitan todo para atrás parietal, todo para adelante frontal. Nótese también que por delante de Rolando, o de la central, tenemos el surco. El surco, cisura se le dice a las fosas más profundas, como la de Rolando, la de Silvio, en tanto que surco se le llama a las menos relevantes, a las de segundo nivel, a las fosas o valles de segundo nivel. El precentral es el que está por delante, obviamente, de Rolando, y es el que nos divide toda esa zona que estoy marcando allí, que no es ni más ni menos que la corteza frontal ascendente, la circunvolución frontal ascendente, que es donde tenemos el homúnculo motor, ¿sí? Que marcamos antes. Y obviamente por detrás deberíamos tener
un surco postcentral que nos delimita entre ese surco postcentral y todo lo que es la cisura de Rolando. Todo eso que está ahí es corteza parietal, y esto que estamos viendo ahí es la circunvolución parietal ascendente, donde está el homúnculo motor. También fíjense que podemos encontrar todos los surcos más, entre comillas, menores, ¿no? El surco frontal superior, el surco temporal superior, que nos van delimitando circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media, y así circunvolución frontal superior, media, inferior, y así sucesivamente. Esta misma imagen obviamente debe aparecer si la miramos al cerebro de arriba, ¿no? ¿Cuál será en este caso la cisura central o de Rolando? ¿Esa o esa? Bueno, ya habrán visto probablemente las etiquetas que aparecen, pero la norma que digo yo es que la única que no se corta, que va bien desde el medio hasta el final, digamos, hasta la línea más lateral, es esta. Esa debe ser la cisura lateral, central o de Rolando. Y por lo tanto, para adelante encontramos el surco precentral y lo que tiene que ver con la circunvolución motora o frontal ascendente. Y por detrás deberíamos tener la parietal, y eso que está ahí es el surco postcentral. Muy interesante estas vistas, ¿no? Que nos permiten toda esta información. Ustedes deberían ser capaces de saber cuál es esta. En esta vista sagital medial también es muy interesante porque, a diferencia de la otra, no nos interesa ver tanto el surco precentral o algo, que algunos de esos se meten, ven ahí, se meten en la cara media. Pero una cisura muy interesante que podemos encontrar ahí es la cisura calloso marginal. ¿Sí? Acá le llama cisura del cíngulo. ¿Por qué? Porque nos delimita, por un lado, la corteza por arriba, y abajo tenemos la circunvolución del cuerpo calloso o circunvolución del cíngulo, que es una estructura muy importante y considerada parte del sistema límbico, muy relacionada con el procesamiento emocional, con la adquisición de hábitos, con la inhibición de conductas que no son relevantes, también con el procesamiento de recompensas, de placer. Por lo tanto, todo esto que vemos ahí, que es la circunvolución del cíngulo que está entre la cisura calloso marginal y el cuerpo calloso, es un área realmente muy muy interesante. Y aquí también podemos ver la cisura calcarina, ¿ves? Que cuando uno la ve con una vista externa no es tan marcada, y si bien lamentablemente no está marcada aquí, esta que vemos allí, no sé si se ve bien mi mouse, es la cisura perpendicular interna, que entre las dos delimitan la cuña, ¿no? Todo eso es lóbulo occipital. Bueno, me gustaría también mostrarles algunas otras cosas que podemos ver utilizando el Sylvius. Aquí tenemos, son las mismas vistas que vimos antes, pero ahora nos va a delimitar en función de si es telencéfalo, diencéfalo, rombencéfalo, metencéfalo. Fíjense que cuando lo vemos de afuera, toda la corteza cerebral, que es telencéfalo, eso ya lo sabemos, ¿sí? Seguimos viendo telencéfalo si lo vemos de arriba. ¿Cuándo empiezan a aparecer otras estructuras? Cuando hacemos un corte sagital. Cuando hacemos un corte sagital, todo lo que es telencéfalo está por encima del diencéfalo. El diencéfalo es el tálamo y el hipotálamo. En cambio, ahí podemos ver el mesencéfalo, que es el único que no se divide de estas estructuras embrionarias, y por debajo el metencéfalo, que es el que da lugar a el cerebelo y la protuberancia. Telencéfalo, diencéfalo son nombres que hacen referencia no a la estructura, sino a la división embrionaria que luego da lugar a cada una de las áreas que conocemos actualmente, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que decir correctamente es que la corteza es derivada de la división embrionaria del telencéfalo, en tanto que el tálamo y el hipotálamo son derivados de la división embrionaria del diencéfalo. Dije la corteza es del telencéfalo, ¿no? No sé si me equivoqué, la verdad que no me acuerdo. En cambio, el tálamo y el hipotálamo era el diencéfalo. Y
el bulbo raquídeo es la derivada del mielencéfalo. Aquí lo podemos ver bien en detalle. Esa misma estructura que acabo de mencionar, esa misma relación entre áreas embrionarias o derivadas de la ontogénesis del sistema nervioso central y las estructuras, la podemos ver en esta vista inferior. Nuevamente el mielencéfalo que da lugar al bulbo raquídeo, lo podemos ver ahí, mesencéfalo que da lugar a la protuberancia del cerebelo, y así sucesivamente. En el libro también van a encontrar, no es que es algo que hacemos mucho hincapié en la cátedra, lo que son las áreas de Brodmann, ¿no? Porque podemos dividir cada una de estas en pequeñas áreas funcionales que tienen que ver con qué es lo que hacen cada uno. Ahí vemos el área de Broca, ahí vemos el área 17, que es el lóbulo occipital. Este fue un gran neuroanatomista que dividió las distintas áreas en áreas funcionales, ¿no? Pero no es algo que vamos a hacer tan a continuación. En esta otra vista podemos ver cada una de esas diferentes subregiones de los lóbulos que antes habíamos dividido en la segunda parte de la clase, que habíamos hecho el dibujo, ¿se acuerdan? Ahí tenemos el área, la circunvolución temporal media, la circunvolución temporal inferior, frontal media, frontal inferior, frontal superior, que cada una de ellas está dentro del lóbulo frontal, por supuesto, ¿no? Ahí vemos el giro giro también es una forma que se usa en inglés para decir a circunvolución. Ahí vemos el postcentral, ¿sí? Aquí es donde está el homúnculo sensitivo, lo vemos de los dos hemisferios, ¿no? De un lado y del otro. Por lo tanto, eso que está ahí, la cisura que divide el azul o el celestito ese del rojo, tiene que ser rolando, y ahí vemos el giro o circunvolución precentral, que es donde está el homúnculo motor. Bien, déjenme ver qué otros elementos les puedo mostrar aquí que pueden ser interesantes para ustedes. No mucho más de este lado. Me gustaría sí también mostrarle algo que tenga que ver con todo lo que tiene que ver con el tronco cerebral. Estas son las dos grandes vistas que podemos ver del tronco cerebral. La clase de hoy es de corteza, pero me gustaría mostrarle el tronco, que siempre es lo que sostiene de algún modo al diencéfalo y luego sobre él al telencéfalo. Aquí vemos una vista posterior, donde hemos sacado el cerebelo y podemos ver claramente lo que es la fosa del cuarto ventrículo. Aquí al costadito tenemos los pedúnculos, que acá no están tan marcados, ¿no? Los marca más bien en una vista anterior, ahí los estoy mostrando ahí, sosteniendo a todas esas estructuras, yo les llamo hueviformes, que son el tálamo. Cuando lo vemos, el tálamo se ve muy bien en una vista posterior. En una vista anterior está un poco oculto por el núcleo caudado, pero está ahí atrás, y ahí atrás lo podemos ver, ¿no? Acá no nos está marcando tan bien. Recordemos también que podemos ver a la corteza cerebral en los diferentes cortes que podemos hacer. Esto es un corte de tipo sagital, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de corte sagital. Ese es el típico corte sagital que estamos viendo, pero nos podemos mover a cortes parasagitales, ya sea por delante o por detrás. Y en todos los casos la corteza cerebral, que antes la veíamos como una alfombra desde arriba, en este caso lo vemos formando esos accidentes tan característicos que se van metiendo y saliendo del interior del cerebro propiamente dicho. ¿Qué pasa si nos movemos a una estructura, a un corte de tipo coronal? Este es como si hiciéramos un corte de este estilo, ¿no? Sacando una rodajita de ese lado, también podemos ver a la corteza cerebral en amarillo de ese lado con su típica característica. Si hacemos un corte coronal ya más de tipo medial, sigue estando todo lo que tiene que ver con la corteza cerebral, pero empiezan a aparecer áreas de sustancia gris. Recordemos que la corteza es área gris adentro, ¿no? En la zona más medial de eso. A ver si podemos marcar cuál de estos núcleos grises que estamos viendo en este corte coronal serán. ¿Qué estructuras serán de todas estas que están aquí? ¿Será la somatosensorial? Bueno, está cargando ahí, esperemos que cargue. Bueno, nos hizo cualquier cosa, discúlpenme. Quiero volver a poner eso y ahora sí lo voy a responder yo. Lo que son esas estructuras grises metidas justo ahí al costado de los ventrículos, disculpen que otra vez me mandé una yo, no quería hacer eso. Vamos a volver de nuevo, ahí va, y ahora sí.
no son sino los ganglios de la base. Los ganglios de la base, que ahora sí, discúlpenme por hacer las cosas mal, los ganglios de la base son esos cuerpos, esos grises de sustancias gris que estamos viendo ahí y que están justo al lado del ventrículo. Recuerden que los ganglios de la base son muy relevantes para todo lo que tiene que ver con procesos de acción motora, también de inhibición de la acción, reciben directamente neurotransmisión desde la sustancia gris mesencefálica dopaminérgica, y cuando se empieza a dañar esa relación entre la sustancia gris dopaminérgica y estas estructuras, caudado, putamen, se empiezan a producir alteraciones como por ejemplo el mal de Parkinson. Aquí podemos ver, fíjense, si yo hago un corte a esta altura, es decir, un poco más anterior, lo que podemos ver es bien el caudado al lado del ventrículo y ahí el putamen, pero no vemos todavía el globo pálido. Pero si nos vamos un poquitito más para atrás, ahí sí ya aparece el globo pálido y el caudado tiene una parte anterior, y no solo eso, sino que en la parte más inferior ya podemos ver la amígdala. La amígdala forma parte del sistema límbico y, a diferencia de estas estructuras que son más propiamente motoras, la amígdala tiene una función más propiamente emocional. Codifica sustancias de miedo, tiene outputs hipotalámicos para que ese miedo que tengamos permita que activemos todo el sistema autónomo, y también participa en procesos de aprendizaje de miedo. Yo no solamente puedo responder a un tigre o a algo que me dé miedo, sino también a estímulos que predicen esas cosas. Es decir, que la amígdala participa en procesos de condicionamiento clásico, en los cuales haya estímulos ansiogénicos. Si nos vamos un poquitito más para atrás, fíjense que el caudado, que es como una banana, se va afinando cada vez más, ¿sí? Antes era muy ancho y cada vez que nos vamos para atrás se hace cada vez, ahí casi que la punta de la banana podemos ver, ¿ven? Pero ahí está todavía bien potente, y ahí podemos ver putamen, globo pálido y la amígdala en la parte inferior. Muy interesantes estos cortes, ¿no? Por lo menos a mí me parece muy interesante cómo los plantea. La misma información deberíamos encontrar si hacemos un corte de tipo horizontal. Aquí estamos. Ahí encontramos un corte de tipo horizontal como el que yo les buscaba, bien abajo, bien inferior, bien caudal, y ahora están de otra manera puestos, pero ahí tenemos el caudado, ahí el putamen y ahí el globo pálido. Vamos a ver algo del sistema límbico, que también forma parte de esta clase. Fíjense, yo les había dicho que el sistema límbico era, o una parte importante del sistema límbico era la circunvolución del cuerpo calloso, del cíngulo, y ahí lo tenemos bien claramente entre la corteza y el cuerpo calloso puntualmente. Como muchos otros libros de texto, también involucra al hipotálamo como parte del sistema límbico. Fíjense que yo previamente marqué esta relación entre amígdala y hipotálamo, en el sentido que amígdala sensa la información de miedo, procesos de ansiedad, y el hipotálamo es como el efector a nivel hipotalámico y de activación autonómica de parte de este proceso. Conectando parte del cuerpo calloso y del giro cingulado con el hipotálamo, tenemos ahí al fórnix bien por arriba de los tálamos. La misma información, pero de una manera un poquitito más lateral. Seguimos viendo la amígdala, que la veíamos en los cortes antes, y también como parte del sistema límbico encontramos al hipocampo con dos formaciones hipocampales diferentes. Todavía nos queda la colita del giro cingulado, o una partecita del mismo en la parte más arriba. Recordemos que el hipocampo tiene esta función muy importante de almacenar la nueva información que aprendemos, es decir, participa de la memoria anterógrada, pero también cumple importantes funciones emocionales, y por eso en este caso está formando parte del sistema límbico. No quiero terminar la clase de hoy sin también mostrar algunos elementos muy importantes que permite brindar el Sylvius, como es mostrar algunos de las vías sensoriales y motoras que tenemos en el sistema nervioso. Lo que estamos viendo es la vía somatosensorial, una de las más importantes, la de la columna media
o el sistema del lemnisco, que está formado a partir de la unión de dos grandes fibras o vías, que son el tracto grácil o la fibra grácil y el tracto cuneado. Estas dos grandes vías, que son vías ascendentes que llevan información somatosensorial, tienen en el ganglio de la raíz dorsal está el soma, ¿sí? Lo estoy marcando ahí. Esa neuronita, ese cuerpo neuronal, mete un bracito tomando información. En el caso del tracto grácil, toma toda la información de lo que tiene que ver con los miembros inferiores, piernas, la cola, en tanto que el otro, el cuneado o el cuneiforme también, como lo van a encontrar, toma toda información de los miembros superiores. Este bracito se mete por la sustancia blanca anterior y ahí empieza a subir, y esas neuronas terminan haciendo sinapsis con el núcleo cuneado, cuneiforme y con el núcleo grácil, que están a nivel del tronco cerebral, particularmente del bulbo raquídeo, bien por encima de las pirámides. Aquí fíjense que las pirámides todavía no se cruzaron, ahí lo estoy marcando, son dos huevos bien grandotes. Por sobre las pirámides tenemos la decusación de los lemniscos. ¿Cómo se genera la decusación de los lemniscos? Cuando estos axones que vienen de la neurona 1 de esta vía hacen sinapsis con los somas que están en el núcleo cuneado y en el núcleo cuneiforme o cuneado o en el grácil, de allí surgen las fibras arcuatas, que son estas que decusan para el otro lado. ¿Ven? Ahí se da esto que estoy marcando ahí, es la famosa decusación de los lemniscos, que se da de nuevo a nivel del bulbo raquídeo. Luego, toda esa vía cruza por el lado contralateral, atraviesa la protuberancia y llega finalmente hasta el tálamo, hasta el núcleo ventral posterior lateral del tálamo, y de allí hace otra sinapsis y empieza la tercera neurona, que es la que finalmente va a terminar en la corteza somatosensorial primaria, en la corteza, en la circunvolución parietal ascendente. Ahí podemos ver una breve animación que muestra cómo es la transmisión de información en la vía. Y el otro tracto que me parece interesante de mostrar es el tracto piramidal, que en lugar de empezar a nivel de la corteza somatosensorial primaria, empieza a nivel de la corteza frontal y particularmente de la circunvolución frontal ascendente o que está rolando para adelante. Y de ahí surge una enorme neurona que es piramidal, que pasa por la cápsula interna, va por todo el tronco cerebral y fíjense que no decusa. ¿Dónde termina decusando? Justo antes de que empiece la médula, es decir, a nivel vulvar. Ahí tenemos la famosa decusación de las pirámides y aproximadamente el 70% de esta vía decusa. Un 30% sigue derecho, pero un 70% decusa, se mete en el haz de la sustancia gris de la médula. Ahí hay una breve neurona 2 o interneurona que comunica con la motoneurona, que es la que finalmente sale y se va a meter en el músculo. Estamos a nivel de la zona ventral de la médula, ¿verdad? Y de ahí sale la motoneurona y esa es la que se va a meter en el músculo y va a permitir realizar la acción motora correspondiente. Ahí lo vamos a ver, creo que lo vamos a ver. Ahí. Ahí van a ver, en realidad ahí vemos un solo fogonazo, pero recuerden, hay una interneurona que es la que hace como esta neurona 1 que viene desde la corteza motora con la neurona 3 que es la motoneurona. Creo que eso era casi todo lo que yo tenía para mostrarles. Creo que eso era casi todo. Si bien también tenemos en el Sylvius, y aquí lo voy a repasar muy brevemente, tenemos distintos cortes a nivel de la médula espinal hasta llegar casi hasta nivel del diencéfalo. Esto es mesencéfalo. Cada uno de estos cortes que están a mano izquierda son los diferentes cortes que podemos hacer desde la médula hasta casi el nivel diencefálico. Fíjense de lo más interesante que aquí tenemos la médula espinal a nivel del sacro, a nivel de la parte más inferior. Si yo les había dicho que el tracto o el fascículo grácil era el que
recogía información somatosensorial de tacto, fino, discriminatorio, también de todo lo que tiene que ver con los miembros inferiores, y que en tanto el otro tracto que era importante para formar el lemnisco, que es el tracto o la fibra cuneada, tomaba información de los miembros superiores, es muy lógico de pensar que aquí a nivel sacro solamente vamos a tener el fascículo grácil, tracto o fascículo grácil. No va a haber un fascículo cuneado en este caso. ¿Por qué? Porque solamente, obviamente en el sacro no tenemos miembros superiores, no hay inervación de los miembros superiores, pero si nos vamos más arriba, ahí el grácil está acompañado del cuneado. Por esa es la idea de que tiene toda una lógica esto de la organización de la médula espinal, por supuesto. Sin embargo, siempre vamos a encontrar, no importa en qué sección de la médula nos encontremos, vamos a encontrar la vía descendiente córtico-espinal que viene desde la circunvolución frontal ascendente. Esa es la vía que nace en la circunvolución frontal ascendente y baja, baja, baja y va inervando motoramente las diferentes partes del cuerpo. Y no me quiero ir sin antes mostrarle el tema de la decusación de las pirámides propiamente dicha. Vamos a ir de nuevo para abajo, perdonen que esta es la que le mostré primero, esa es la médula a nivel sacro, y podemos ver claramente también la H de la médula, podemos ver toda la sustancia gelatinosa, que es un área muy relevante a los fines sensoriales y de dolor. Ese es el cuerno dorsal. Aquí tenemos los diferentes tractos, en este caso el córtico espinal, que obviamente es descendiente. Aquí tenemos el sistema anterolateral. Si nos movemos para arriba, fíjense cómo cambia radicalmente a nivel torácico, no el tamaño me refiero, ¿no? Es muy grande a nivel dorsal y a nivel torácico, bueno, aquí lo agrandaron para hacerlo igual, pero fíjense que es más chiquitito si lo vemos ahí a mano izquierda el modelo real, porque a nivel torácico obviamente necesitamos menos inervación porque la espalda no tiene tanto movimiento ni tantas sensaciones como el resto. Fíjense lo enorme que es a nivel torácico el tracto córtico-espinal, se va haciendo más fino a medida que va para abajo. ¿Por qué? Porque es como que se va perdiendo, va tirando cables para inervar motoramente a lo que necesita inervar, y a medida que llegue más abajo se va quedando sin nada, ¿no? Ese es el tracto córtico-espinal, y ahora sí tenemos el tracto grácil muy importante, pero ya aparece el fascículo cuneado en este caso. Ahí todavía seguimos a nivel de la médula, pero es la parte cervical, la parte más superior de la médula. Y fíjense en este caso, aquí tenemos el bulbo, pero justo a nivel de la decusación de las pirámides. Recuerden que antes el tracto córtico-espinal iba por separado, y también en el corte justo superior las pirámides están separadas. Eso que ven ahí son las famosas pirámides, que es la unión de todos los fascículos córtico-espinales que están bajando. Como son tantos y el bulbo es tan chiquitito, se juntan ahí, digamos, hacen como un bulto. Y acá todavía siguen, el que viene del hemisferio derecho sigue en la parte derecha y el izquierdo del izquierdo, pero un cortecito más abajo del bulbo, ahí se están cruzando. Eso es la decusación de las pirámides. Ven como que el córtico espinal que iba de acá se está cruzando para acá y viceversa. Y disculpen que lo hago de nuevo. Aquí lo vamos a ver. Y acá vemos claramente, estas son las fibras arcuatas internas que también generan la decusación de los lemniscos. Es decir, como la contracara de la decusación motora, la decusación de los lemniscos es la decusación de tipo sensitiva. Bueno, esto lo hemos visto más bien un poco en la clase. No me voy a detener tanto, ya hemos llevado demasiado, pero creo que ha sido una clase linda e interesante para poder analizar un poco más este detalle. Le agradezco la versión 4 del Silvius, la pude bajar gracias al tip que tuve de un compañero que nos dijo expresamente cómo acceder gratuitamente y legalmente al Silvius en su versión 4. Me voy con un par de indicaciones más. Lo que estamos viendo en este caso es directamente el mesencéfalo.
recuerden que el mesencéfalo, de lo más importante que tiene el mesencéfalo son los colículos superiores e inferiores de un lado y del otro lado los pedúnculos cerebrales. Fíjense que los pedúnculos yo siempre los describí como esas enormes columnas, ¿no? Y ahí lo tienen, claro, si uno ve la columna de afuera lo ve de esta manera. ¿Sí? Lo estoy viendo en una sección transversal, ¿no? En este caso, esa es la columna del pedúnculo cerebral. Y justo por detrás del pedúnculo tenemos una extensa banda de neuronas que acá se ponen de color verde, que es la sustancia negra. Esa es la sustancia negra que de ahí emite axones que llevan dopamina hacia el núcleo cuneado y todos los ganglios basales, al putamen, por ejemplo. La conexión nigra-putamen es muy importante. Y recuerdan, ya marcamos antes la importancia de todo lo que tiene que ver con la fibra córtico-espinal, ¿verdad? Que en este caso está pasando por aquí, por los pedúnculos cerebrales. Pero hay otra vía motora muy importante que es la rubroespinal. La rubroespinal, recuerden que rubro viene de rojo, sale de ahí, del núcleo rojo, que empieza a nivel del mesencéfalo. Y el núcleo rojo es como una primita de la vía córtico-espinal, pero que en vez de manejar toda la musculatura distal de los dedos, la más fina, maneja toda la musculatura más axial, es decir, más de la zona más central del cuerpo. Pero, por ejemplo, se sabe que cuando hay patología o cuando hay algún tipo de alteración de la vía córtico-espinal, es la vía que sale del núcleo rojo. La rubroespinal también puede tomar la posta y hacer el trabajo de la otra, ¿sí? Este es el colículo superior en ese caso particular, que recuerden es un centro de reflejo visual. Y bueno, ahí tenemos la sustancia gris periacueductal, el acueducto cerebral, entre otros. Bueno, ese es un poco lo que quería mostrarle en esta clase. Recuerden, lo más importante de esto fue ver las diferentes partes vistas del cerebro, los cortes, los lóbulos, los círculos, las circunvoluciones y los giros y todo ese tipo de fenómenos. Espero que les haya sido de mucha utilidad.